¿Qué sucede después de la muerte? Esta es una de las preguntas más antiguas y profundas que la humanidad ha intentado responder. Algunos buscan en las escrituras sagradas, otros en las estrellas, y muchos más en el interior de su propia alma. La Biblia, el texto venerado por millones, asegura que el destino del alma está sellado después de esta vida, que el juicio divino determinará nuestro lugar en la eternidad. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Es el cielo o el infierno nuestro único destino? Imagina por un momento que todo lo que hemos creído sobre la vida después de la muerte pudiera no ser lo que parece. ¿Y si los misterios del alma no son tan simples como se nos ha dicho? La Biblia habla de recompensas y castigos, de la gloria celestial o el tormento eterno. Sin embargo, en otras culturas, otras creencias, existen visiones muy diferentes sobre lo que ocurre cuando dejamos este mundo. El antiguo Egipto creía que el alma pasaba por un viaje peligroso, donde el corazón era pesado en la balanza de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el alma era pura, encontraría descanso en el más allá, si no, sería devorada por Amit, el monstruo del inframundo. En la tradición hindú, el alma reencarna, pasando de cuerpo en cuerpo, purificándose en cada vida hasta alcanzar la liberación final, el moksha, donde se une al todo. El budismo también enseña sobre la reencarnación, pero su destino final es el nirvana, un estado de paz y liberación de los ciclos del sufrimiento. Entonces, ¿quién tiene razón? La Biblia nos habla de una única oportunidad, una vida para demostrar nuestra valía, mientras que otras creencias ofrecen múltiples vidas, múltiples posibilidades. ¿Qué pasa si al final nadie tiene todas las respuestas? ¿Y si el destino del alma es un enigma tan vasto que trasciende toda religión y filosofía? Este es el gran misterio de la vida, no sabemos lo que viene después. Pero la cuestión persiste, y en el fondo, la respuesta puede depender de aquello en lo que creemos, en la fe que hemos elegido seguir. Al final, ¿qué nos espera? ¿Es el cielo? ¿Es la reencarnación? ¿O tal vez, algo completamente distinto? La incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte ha dado lugar a innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Cada cultura, cada religión, ha construido su propia narrativa para darle sentido a lo que, en el fondo, sigue siendo un misterio insondable. La Biblia, por ejemplo, nos presenta una visión clara, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. En esta enseñanza hay una certeza inquebrantable. El alma se enfrentará a su juicio y su destino será irreversible. Pero fuera de este marco bíblico, hay otras historias, otras voces que susurran desde tiempos antiguos, ofreciendo caminos alternativos para el alma. En la mitología griega, por ejemplo, las almas no eran enviadas directamente a la condena o la gloria. Primero debían cruzar el río Estigia, guiadas por Caronte, el barquero de los muertos, hacia el Hades, el reino de los espíritus. Allí, las almas eran juzgadas por 3 jueces, quienes determinaban si serían enviadas a los campos elíseos, un lugar de felicidad, o al Tártaro, donde sufrían eternamente. Pero entre esos 2 extremos, también existía un lugar intermedio, el Asfódelos, donde las almas de los mortales comunes simplemente vagaban, sin pena ni gloria. Así, vemos que el destino del alma no siempre se concibe como una cuestión de blanco y negro. ¿Y qué sucede con aquellas culturas que no ven la muerte como un final, sino como una transición? En muchas tribus indígenas de América, por ejemplo, la muerte es solo un paso hacia un mundo espiritual, un regreso a los ancestros. El alma no es juzgada ni castigada, simplemente sigue su camino, cuidando a los vivos desde un lugar invisible. Entonces, surge la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿Debemos temer el juicio divino o abrazar la idea de una transición natural hacia otro estado de existencia? Las culturas indígenas creen que la conexión con la naturaleza y los ancestros es eterna, mientras que los cristianos creen en la promesa de la vida eterna,
pero solo para aquellos que han vivido según la voluntad de Dios. Y aquí estamos, en el centro de un dilema universal. Al final, ¿qué sucede? ¿Nos espera el juicio y la eternidad en el cielo o el infierno? ¿O tal vez nuestras almas vagarán entre los campos de los muertos, como creían los antiguos griegos? ¿O incluso, podría nuestra energía simplemente transformarse, como sostienen los pueblos indígenas, en parte de un ciclo infinito de vida y muerte? Lo que sí sabemos es que, aunque las respuestas varían, todas estas creencias comparten algo fundamental: el reconocimiento de que el alma, de alguna manera, sobrevive más allá de la muerte. El alma, esa esencia invisible que, según todas las creencias, nos define más allá de lo físico. En la Biblia, se nos enseña que el alma es inmortal, que trasciende la muerte del cuerpo para enfrentarse al juicio divino. Pero ¿qué tan diferentes son las enseñanzas de otras religiones cuando miramos más de cerca? En el Islam, por ejemplo, el Corán nos dice que el alma también será juzgada, y que aquellos que hayan seguido el camino recto serán recompensados con el paraíso, mientras que los pecadores enfrentan el tormento del infierno. De nuevo, el destino parece claro y definitivo, al igual que en la tradición cristiana. Pero, ¿es esto un reflejo de la única verdad o simplemente una versión entre muchas? El judaísmo tiene una perspectiva única. Aunque comparte muchas enseñanzas con el cristianismo y el islam, los judíos ortodoxos creen en la resurrección de los muertos y en la llegada de un Mesías que traerá justicia. Pero aquí encontramos algo más interesante: el concepto del Gehinom, un lugar donde las almas son purificadas antes de entrar en el paraíso. No es una condena eterna, sino más bien un proceso temporal. ¿Podría esto ser una señal de esperanza? ¿Que el alma, a pesar de sus errores, puede encontrar redención? Sin embargo, al observar el budismo y el hinduismo, el escenario cambia por completo. Aquí, no se trata de castigo o recompensa. El alma no es juzgada ni enviada a un cielo o infierno, sino que se embarca en un ciclo de renacimiento. El samsara, ese ciclo eterno de nacimiento, muerte y reencarnación, ofrece una visión completamente distinta. Para los budistas, la clave no está en ser juzgado por una deidad, sino en la purificación del alma a través de vidas sucesivas, hasta que finalmente se alcanza el nirvana, un estado de paz absoluta, más allá del sufrimiento y del ciclo de la vida y la muerte. La idea de la reencarnación nos lleva a una pregunta intrigante: si nuestras almas están destinadas a aprender y evolucionar a través de múltiples vidas, ¿cómo encaja esto con la creencia bíblica de un solo juicio final? ¿Es posible que la verdad no sea ni tan simple ni tan definitiva como a menudo se nos ha enseñado? Cada una de estas creencias, a su manera, intenta responder a una pregunta que parece escapar de nuestro entendimiento: ¿a dónde va el alma después de la muerte? Algunos hablan de juicio, otros de purificación y otros de un ciclo interminable de renacimientos. ¿Cuál es la verdad? Y si todas las respuestas son, de alguna manera, fragmentos de un rompecabezas mucho mayor? En cada tradición, en cada fe, parece haber un intento de explicar lo inexplicable, de darle sentido a lo que ocurre cuando nuestra vida terrenal llega a su fin. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá de las grandes religiones y exploramos las tradiciones de los pueblos antiguos y las creencias ancestrales que todavía resuenan en rincones remotos del mundo? Muchas culturas indígenas, como las de América y África, no ven la muerte como el fin, sino como una transformación. Para ellos, el alma sigue viva en los árboles, en los ríos, en los espíritus de los antepasados que nunca nos abandonan. La muerte no es una separación de la vida, sino una continuación en otra forma, un regreso a las raíces sagradas de la tierra. Por ejemplo, los mayas creían que el alma debía atravesar un inframundo peligroso, conocido como Xibalbá, antes de llegar a la paz eterna. Este viaje no era una cuestión de juicio, sino de resistencia, de superar pruebas para finalmente descansar con los dioses. En las tradiciones africanas, como las practicadas por los Yoruba, la muerte es un retorno al linaje ancestral.
El alma no se enfrenta a castigos ni recompensas, sino que se une a sus antepasados desde donde puede guiar y proteger a sus descendientes. Estos conceptos parecen alejarnos de la rigidez del juicio final que presentan las religiones monoteístas. Nos invitan a ver la muerte como un ciclo, como parte de una conexión inquebrantable con la naturaleza, con aquellos que vinieron antes que nosotros y con quienes vendrán después. Para estos pueblos, el alma es eterna, pero no como un espíritu aislado que espera un veredicto, sino como una fuerza viva que sigue interactuando con el mundo. Y en las filosofías modernas, como el espiritismo, se nos presenta la idea de que el alma sigue aprendiendo después de la muerte, evolucionando en planos superiores de existencia. Allan Kardec, uno de los fundadores del espiritismo, enseñaba que las almas no se condenan ni se salvan de inmediato, sino que continúan progresando espiritualmente, encarnando múltiples veces hasta alcanzar un estado de perfección. Frente a esta diversidad de creencias, volvemos a la pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Es el destino del alma un juicio final que nos lleva a la gloria o al tormento, o es un viaje interminable de aprendizaje y transformación? Las tradiciones indígenas y las filosofías espiritistas nos proponen que la muerte no es algo que temer, sino una transición hacia una nueva etapa, un paso más en el camino del alma hacia la plenitud. Mientras que la Biblia y otras escrituras nos ofrecen certezas, estas otras creencias parecen invitarnos a abrazar lo incierto, a aceptar que el alma es más que una entidad a la espera de un juicio, que sigue aprendiendo, creciendo y conectándose con lo divino una y otra vez. La respuesta, parece, no está clara. A medida que exploramos las diferentes creencias sobre lo que sucede después de la muerte, la pregunta sigue resonando en lo más profundo de nuestra conciencia: ¿qué es realmente el alma? ¿Es algo que puede ser juzgado, purificado o transformado? ¿O es una energía que simplemente cambia de forma, como muchas culturas nos enseñan? La ciencia moderna, aunque a menudo reacia a adentrarse en lo espiritual, también se ha aventurado a explorar la idea de que la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿podría esto aplicarse también al alma? Algunas teorías modernas sugieren que la conciencia podría ser un fenómeno que trasciende el cuerpo físico, algo que no termina cuando el corazón deja de latir. Estas ideas, que en otro tiempo habrían sido descartadas como meras especulaciones, ahora comienzan a ser exploradas en la frontera de la ciencia y la espiritualidad. Pero una vez más, nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿a dónde va esa conciencia, esa esencia que llamamos alma, una vez que el cuerpo ya no la sostiene? Las religiones monoteístas nos ofrecen respuestas claras: el alma será juzgada y su destino será sellado. El cristianismo, el islam y el judaísmo coinciden en que hay un final definitivo: el cielo, el infierno o algún lugar intermedio como el purgatorio. Pero cuando miramos otras creencias, como las tradiciones orientales y las filosofías ancestrales, el alma parece embarcarse en un viaje continuo, sin un final definido. Para los hindúes, el alma puede reencarnar innumerables veces hasta alcanzar la liberación. Para los budistas, el objetivo es liberarse del sufrimiento mediante el desapego total, hasta disolverse en el nirvana. Y luego está el pensamiento contemporáneo, que ve la muerte no como un castigo o una recompensa, sino como una oportunidad para la evolución espiritual. El espiritismo y otras corrientes modernas nos hablan de un proceso de aprendizaje que no termina con la muerte, sino que continúa en otras dimensiones. ¿Podría ser que el alma nunca deje de crecer, nunca deje de evolucionar, incluso después de abandonar el cuerpo físico? Estas ideas, aunque fascinantes, nos llevan de nuevo al principio: ¿quién tiene la razón? La Biblia, con sus enseñanzas inquebrantables sobre el juicio y el destino final del alma, nos pide fe. Otras religiones, como el hinduismo y el budismo, nos ofrecen un ciclo de vida tras vida, donde el alma sigue buscando la perfección. Y las culturas indígenas nos invitan a ver la muerte como una transformación, no como un final. Pero, ¿quién tiene la verdad? Al final, quizás la respuesta no esté en ninguna religión o creencia particular,
sino en lo que cada uno de nosotros decide creer. El destino del alma puede ser un reflejo de nuestras convicciones más profundas, de la fe que nos sostiene en esta vida y, tal vez, en la próxima. El misterio permanece. Llegamos al final de este viaje, pero curiosamente, el final no es una conclusión. Cada religión, cada cultura, cada filosofía nos ha mostrado una ventana hacia lo que creen que ocurre con el alma después de la muerte, y cada una, en su esencia, parece ofrecernos una pieza de un rompecabezas que tal vez nunca terminemos de armar. La Biblia nos habla de un juicio inminente, un destino final de gloria o condenación. Otras creencias nos presentan la idea de múltiples vidas, de un ciclo eterno que nos da oportunidades para aprender y evolucionar. Y algunas, simplemente, nos invitan a ver la muerte como una continuación de lo que ya somos, en una forma distinta, entrelazados con la naturaleza y el cosmos. Pero, después de todo lo que hemos explorado, ¿podemos decir con certeza quién tiene la razón? Tal vez, y solo tal vez, la respuesta no esté en buscar la verdad absoluta en una sola creencia. Tal vez el destino del alma sea tan vasto y profundo como el universo mismo, un misterio que ninguna religión o tradición ha logrado descifrar por completo. Porque al final, la muerte y lo que viene después es algo que ningún ser humano ha experimentado de manera definitiva. Todo lo que tenemos son las enseñanzas que nos han sido transmitidas, las creencias que hemos adoptado y, sobre todo, la fe que nos guía. La pregunta que planteamos al principio sigue flotando en el aire: ¿qué sucede después de la muerte? No hay una respuesta única ni universal. Para algunos, el cielo y el infierno son destinos inmutables. Para otros, el alma sigue un camino de purificación y reencarnación. Y para muchos, la conexión con los antepasados, con la tierra y con el espíritu sigue siendo la guía principal. No podemos afirmar quién está en lo cierto, pero lo que sí podemos hacer es reconocer que cada creencia tiene algo en común. Todas intentan darle sentido a lo desconocido, a esa gran incógnita que todos enfrentaremos en algún momento. Quizás, al final, el destino del alma no dependa tanto de cuál religión o filosofía sea la verdadera, sino de lo que elijamos creer. Porque lo que creemos influye en cómo vivimos, en cómo enfrentamos la muerte y en cómo percibimos el misterio que la rodea. Tal vez la respuesta final es que no hay una sola verdad, sino múltiples verdades, y cada una es válida en función de la fe que le damos. Así que, cuando llegue el momento de dejar este mundo, tal vez lo más importante no sea a dónde vamos, sino en qué hemos decidido creer durante nuestra vida. Porque, al final, el misterio de la muerte es tan profundo como el misterio de la vida misma. Y en esa dualidad, tal vez encontremos la verdadera esencia del alma.